¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Es un privilegio que en este 2025 Dios nos esté permitiendo el tener el tercer abierto, el poder tener acceso a la verdad y no a la mentira ni al engaño, claro, a todos los que venimos con hambre, con sed de justicia, a todos los que venimos a creer en esta locura de la cruz, en esta locura de este camino, locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. Bendito pueblo de Dios, bienvenidos. Yo le he pedido a Dios, antes de abrir su bendita boca, que me permita ser un instrumento, un portador de la verdad, un portador de su bendita palabra, siempre con todo temor reverente, sabiendo que si yo doy una enseñanza para ser piedra de tropiezo, Dios me mandará algún día a una perdición eterna. Con ese temor vengo a pedirle y a rogarle a Dios cada día que me permita ser un instrumento, no viniendo con hipocresía. También le he venido pidiendo por usted, bendito hermano y bendita hermana, por todos los suscriptores, los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados para escuchar la verdad por este bendito medio o por cualquier otro medio puesto por Dios y no por los hombres, para que toque sus corazones, para que haya un fruto de vida. Yo le he pedido a Dios por todos los que están en México, suscriptores, seguidores, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita, en la India y en todo lugar donde Dios permite esta bendita palabra de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 74 del Génesis 36, versículo 7. Vuelvo a repetir, Génesis 36, versículo 7. Entonces vimos, bendito hermano y bendita hermana, la descendencia de Esaú. También vimos la muerte de Isaac, como Esaú y Jacobo fueron y lo sepultaron. Y en esa tierra donde estaba Esaú, cuando vio venir a Jacobo, se separó de él, que es lo que vimos, a otra tierra, separándose Jacob de su hermano. Ayer vimos la enseñanza que es separación. ¿Por qué se separa? Y dice en el 7, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Ahora, así lo vimos también bíblicamente con Lot y Abraham, pero ahí habla de pastores conforme al corazón de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero aquí, según el versículo que toquemos, tiene otra enseñanza. Mira, hermano y hermana, hay dos señores. Los dos ofrecen riquezas. Dos reyes, dos señores. Aunque nosotros nada más tenemos un señor, como dijo Dios, a nadie llame señor. Porque nosotros, los que estamos sin integridad, tenemos un solo Dios y un solo mediador. Pero esto no quiere decir que haya otro señor que muchos adoran, que es Satanás, que es el que tiene el trono aquí abajo. Ahora, dos reyes. Uno, rico a la carne, a las cosas engañosas, a las riquezas engañosas, a lo temporal, a lo que va a ser destruido. El rey de reyes y el señor de señores y el verdadero rico en riquezas espirituales. Ahora bien, en las dos y en ambas iglesias, en la de Esaú como en la verdadera, los dos tenemos ganados, los dos tenemos riquezas. De aquel lado hay cabritos, hay hijos del diablo, se multiplican los pecadores. De este lado las ovejitas, de aquel lado prosperidad, de aquel lado riquezas, como ya vimos cuando Esaú se encontró con Jacob, que dijo, no, yo tengo mucho, ya. Entonces, no podemos unirnos en yugo desigual, y la tierra que Cristo Jesús nos dio para el campo que Dios nos dio de herencia, que es el Evangelio, esa tierra no puede sostener a los impíos y a los justos a la misma vez. No, la tierra que Dios nos dio, el Edén que Dios nos dio, que tuvo Adán y Eva, es para una obra, es para
entregarnos a amar a Dios y amar al prójimo, y no para tomar este bendito camino como fuentes de ganancias temporales y engañosas. No puede sostener. Es por eso que Adán y Eva fueron expulsados del Edén y se les puso una puerta con 2 querubines, con 2 espadas que se revolvían para que no tuvieran acceso nuevamente al árbol de la vida. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana. No podemos nosotros unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ya le dije, yo no puedo vivir en mi casa o usted no puede vivir en su casa con un puerquito, con un animalito, con un puerco. Para empezar, el puerco no se habitúa en un piso limpio, en un puerco normal, no los de, porque hay puerquitos de mascotas minis. No, yo no hablo de eso. Yo hablo de un puerco normal. Usted no lo puede tener en una casa, no, el puerquito no es su hábitat, no, el puerquito no se va a morir, se va a enfermar, quizás, ¿verdad? Si usted le quiere dar comida, frijoles, si le quiere dar bistec, pues no, el puerquito tiene otra comida, tiene otra vida. De igual manera, sí, bendito hermano y bendita hermana, los carnales, las iglesias mundanas y las iglesias que están en la cruz, las iglesias de Cristo Jesús, no hay compañerismo, no podemos entendernos, no podemos estar juntos. Ellos tienen unas riquezas, sus riquezas es el lodo, sus riquezas son las bellotas, sus riquezas es estar en un corral, sus riquezas es de abajo, sus riquezas es la porquería. Nuestras riquezas son espirituales. Así que no hay compañerismo porque si nosotros las perlas se las queremos echar a los puercos, las van a pisotear y se van a volver contra nosotros. Entonces, no. La tierra que se nos fue dada como herencia de ir al Evangelio no puede sostener a los que adoran a 2 señores. Así lo dice la palabra. No podemos servir a 2 señores, porque terminaremos aborreciendo a uno. Y aquí está. Si yo quiero servir a las riquezas y a la vez a Cristo Jesús y quiero ser tibio, voy a terminar adorando a las riquezas y al diablo, y voy a terminar por separarme con mis riquezas como pecador, con las riquezas que yo considero que son riquezas como una carrera, como fama, poder, empresas, dinero. Bueno, yo me voy a separar de los que hablan de la locura de la cruz, de los que buscan las riquezas que yo no puedo entender por pecador. Entonces, porque los bienes de ellos eran muchos, tanto del diablo, que es un rey y que ofrece riquezas y que sí las da, riquezas engañosas, y de Cristo. Dice, no podían habitar juntos, ni la tierra donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Esa tierra donde Dios se la había dado a Jacobo y no a Esaú. Dice, y Esaú se fue y habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Otra vez, ¿a dónde se fue Esaú? A los lugares altos, a los montes. ¿Pero qué representa? Porque hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente como parábolas, como ejemplos terrenales, ¿qué significa montes según el versículo? Cuando nos habla de exhortarnos, de subir al monte, de alejarnos de Padarán, como lo vimos, y de subir y construir altar, significa el monte en ese caso, estar arriba, alejarnos del pecado, tomar la cruz, estar en la azotea, tener las alas del gran águila, ser de arriba y no de abajo. Pero también el monte donde Esaú huyó representa, en este caso, cuando es pecado, altivez, soberbia, como cuando vino Satanás al jardín del Edén y le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? Come de este árbol porque vas a ser como Dios, vas a ser alto, como lo vimos también en Génesis, cuando la descendencia de Cam, este cazador Nimrod, se fue a un valle y alzó una cúspide, una ciudad, un edificio llamado Babel, que significa altivez, significa ser de arriba, significa tomar el papel, usurpar el papel de Dios. ¿Por qué? Bendito hermano y bendita hermana, ustedes se cuenta, el dinero, bíblicamente, las riquezas temporales y pasajeras, no las trajo Dios
las trajo Satanás y ya hay un demonio llamado Mamón que ejerce y que ha matado y ha enloquecido a muchos. Ahora bien, meditemos en esto, esos bienes, esas riquezas que tienen las iglesias no dan paz, no dan tranquilidad. Entonces, el ser como Dios, el usurpar el lugar de Dios, es un veneno, un engaño, porque el dinero y las riquezas nos traen altivez, nos traen soberbia. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, y usted va a estar de acuerdo conmigo, si es que ha convivido y si es que es cristiano. Yo, anteriormente, tanto siendo cristiano como estando en el mundo, a mí siempre la gente pobre, la gente humilde, siempre tiene un fruto diferente de sentarme a la mesa, de recibirme bien, de ser más educada. Y los ricos y la gente que es déspota, te ve de arriba para abajo, según como tú vistas y lo que tengas, ¿verdad? Y los hace altivos, los hace soberbios, ¿no? Tanto que ya ve que muchos ricos pues andan en limusina, andan con escolta, tienen criadas y se sienten pavorreales. O sea, el dinero y las riquezas son un veneno que transforman y que envenenan a la gente y que no deja que tengamos humildad. Y usted me dirá, yo conozco gente que tiene mucho dinero y es humilde. No, hermano, el dinero los hace diferentes a lo que fuimos creados. Bueno, entonces, ese es el monte, porque ellos habitaron en lugares altos y fue, como vamos a ir viendo más adelante, como una sombra de lo que iba a venir, fue una descendencia que tuvo mucho dinero, muchos bienes materiales, así como también lo vimos con la descendencia del hijo de Agar, Ismael, que hoy son los árabes. Riquezas que también los bendijo Dios, ya sea terrenalmente, como el rico, y como Lázaro. Lázaro, las riquezas que no se ven, el rico, las riquezas de Esaú, las riquezas de la descendencia de Ismael. Pero en el día que Dios los llamó, ¿qué le dijo Dios al rico? A ti ya te tocaron tus bienes aquí abajo, a ti ya te tocó disfrutar, hacer banquete cada día, disfrutar de tu banquete, vestías de color púrpura, ahora le toca a este mendigo que cargó con la cruz, a este mendigo que se burlaba a los perros y le lamía, ahora le toca de este lado. Y ahí está la fe, ahí está, bendito hermano, el padecer y el no querer aferrarnos a una vida temporal de gozo, sin padecer por el Evangelio, sin padecer una transformación. Ahí está, es el pacto de la fe. Ahora, la mayoría de las iglesias que cambiaron su primogenitura por lo temporal, por los deseos de la carne y se unieron con mujeres extrañas, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Vendrán maestros y se amontonarán y engañarán a muchos, como dice en Pedro, como dice en 1 de Timoteo, se amontonarán maestros que rascarán sus oídos. Bueno, ahí está. Les gusta escuchar riquezas, les gusta escuchar deja la cruz, les gusta escuchar refrigerados llenos, carros, lujos. Bueno, ahí está. ¿Y qué pasa con eso? Que son altivos, son soberbios. Ese es el monte. La altivez, lo que trajo Cristo, que vas a ser como Dios. Bueno, entonces dice, y habitó en el monte de Seir, Esaú, y dice, Esaú es Edom. Otra vez, como lo vimos ayer, los edomitas, Edom. Dice en el 9, estos son los linajes de Esaú, padre de los edomitas, en el monte de Seir. Esta es la genealogía, esta es la descendencia de Esaú. Él es el padre de los edomitas. ¿Por qué? Es muy importante porque vamos a seguir leyendo la bendita palabra y en varias, no nada más en Génesis, sino también en otros libros, aparecen los edomitas en el Antiguo Testamento. Esa descendencia, que ya sabemos que viene de Esaú, esa descendencia genealógica también de que ya vimos nosotros de las hijas de Lot, Moab y Amón, porque también son naciones que vamos a encontrar, los amonitas, los moabitas, que Dios nos está dando ya testimonio
para que cuando más adelante encontremos a estas ciudades y el fruto que tenían contra el pueblo de Dios, sepamos el porqué. Dice en el versículo 9, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Y lo vuelve a repetir. Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Besamart, hijo de Esaú, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Adá, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Alolibama, mujer de Esaú, hija de Ana, o de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes, fíjese bien, entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar y Sefo y Cenaz. Los primogénitos, los jefes. Los patriarcas, porque también así como Ismael tuvo 12 patriarcas, y de igual manera. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Satanás fue un ángel. Satanás tuvo conocimiento. Satanás viene y engaña imitando a Dios, disfrazándose de ángel de luz. Quiero decirle que Satanás también tiene iglesia, también tiene congregación, que se disfrazan de luz, que también utiliza la Biblia, también tienen alabanza, pero todo con engaño, todo para torcer las escrituras. Entonces, Satanás también tiene primogénitos, tiene apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. También tiene su iglesia. Bendito hermano y bendita hermana, todo esto es una sombra, porque también son los primogénitos, son los jefes, los principales. Así como, fíjese bien, Dios tiene hoy principales, porque ¿cuáles son los principales en la iglesia de Dios? Apóstol, maestro, profeta, evangelista, el diácono. Son los principales. Son los que han alcanzado la estatura del varón perfecto. Pero de igual manera recuerde que cuando vino Cristo Jesús habían principales. ¿Y qué les decía Cristo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y iban al templo y leían los rollos y aparentaban justicia. Entonces, es lo mismo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, el primogénito, porque los primogénitos son los jefes. Y ya sabemos lo que es un primogénito el día de hoy, tanto en el camino del diablo como en el camino de Dios. ¿Qué es un primogénito? Se lo voy a volver a repetir. Cual sea en los dos caminos. Voy a poner el ejemplo primero de Cristo Jesús. El día que me llamó, o el día que lo llamó a usted, o me llamó a mí, y me dio una forma, y tuve el privilegio de alcanzar la estatura del varón perfecto, entonces Dios me sacó de la congregación en donde yo estaba y me dijo, ahora lleva el evangelio, ahora ve a traer gente, ahora ve en donde no haya conocimiento de mí. No te metas en fundamento ajeno, no te metas con los que ya son cristianos, sino ve a católicos, a testigos de Jehová, a los que no creen en nada, a los que adoran a Alá, ve a todos ellos, a los que te encuentres. Ahora bien, llego y Dios me guía por el Espíritu Santo y empiezo a dar el Evangelio
y se convierte uno, se convierte otro, entonces yo soy el primogénito, el primero que llegó a sus vidas para darles mi vida. Y soy un primogénito porque por medio de esta mujer, o con un compañero, ¿por qué no? O con un consiervo también que me ayude en la obra, porque Dios nos ha mandado el cuerpo, somos los primogénitos que llegamos a las vidas de unas ovejitas, y ahí donde Dios nos establezca, si soy apóstol, si soy pastor, y ya fui, ahí vamos a empezar una obra en donde no esté la obra. De igual manera también, si yo soy hijo del diablo, si yo soy un pecador y me disfrazo de ángel de luz para engañar, también puedo ser el primero que arrebaté a alguien o que engañé a alguien y lo traje con engaños para hacerlo doblemente hijo del infierno y ser el principal, el primero que llegó a sus vidas. Bueno. Entonces dice primogénito de Saúl, y aquí dice quiénes son los primogénitos, ¿verdad? Que son los jefes. Y jefes es los que dan o tienen una jerarquía. Y aquí están Temán, Omar, Cefo, Cenaz. Estamos viendo 1, 2, 3, 4. Llevamos 4. Coré, 5. Gatam, 6. Y Amalek, 7. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Adán. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl. Los jefes, también jefes aquí, los primogénitos, Nahat, Será, Shama y Mispa. 4. Estos son los jefes. Estos son los jefes, línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Besemat, mujer de Saúl. Toda la descendencia de Saúl, de sus mujeres. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl. Los jefes, Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos, pues, son los hijos de Saúl y sus jefes Él es Edom. Ellos son los edomitas. Los jefes, la descendencia de Saúl, los primogénitos, Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, arriba en el monte, porque ahí se multiplicaron. Lotán, Sobal, Sibión, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, hijos de Edom, de los Oreos, las descendencias. 22. Los hijos de Lotán fueron Ori y Gemaam y Timna. Fueron hermanos de Lotán. Toda esta descendencia que estamos viendo de los primogénitos, bendito hermano, es una multiplicación, también se multiplican, también son muchos. Recuerde que Saúl perdió la primogenitura, Dios ya nunca se volvió a comunicar con él, jamás se volvió a comunicar con él. Así también, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas como una sombra de lo que iba a venir. Recuerde, todo aquel que desprecia el llamado y cambia el pacto por los deseos de la carne, aunque siga en la palabra, porque va a seguir, pero siendo engañado, va a tener una palabra de engaño de Satanás, va a ser engañado. Recuerde, bendito hermano, que van a prosperar, pero nunca van a poder tener la presencia de Dios. Se van a multiplicar en lugares altos, van a prosperar monetariamente, pero nunca van a tener la palabra de Dios, nunca. Dice, y los hijos de Sibión fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sipión, su padre. Y manantiales, no pozos, porque el pozo lo vino a traer Cristo Jesús.
manantiales para apacentar en el desierto, en los lugares altos, pero también en el desierto. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hay dos tipos de agua bíblicamente. El agua que da Cristo Jesús y el agua que tomaba la samaritana. Cuando Cristo Jesús le dijo a la samaritana, de esta agua que tú estás bebiendo, no te va a quitar la sed, pero del agua que yo doy, no volverás a tener sed y te llevará hasta la vida eterna. ¿Qué representa simbólicamente? No el agua física, no. Recuerde que toda enseñanza son con sombras, son con parábolas. Si usted ha leído la Biblia, en Isaías, capítulo 1, dice la bendita palabra, 2 males ha hecho mi pueblo, 2 males. Ha descendido a Egipto, a sus aguas, al río Nilo. Ha tenido sed y me ha dejado a mí fuentes de agua viva. Ahora, el agua que ofrece el enemigo es rascar el oído, es una agua engañosa que aparentemente te calma la sed, pero no te lleva a la vida eterna. Todos esos son simbolismos. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ¿en dónde encuentra estos manantiales? En el desierto. Déjeme ver dónde me quedé, perdón, porque... los hijos de Jorija, Tima, hijos, a ver, déjame ver si por aquí. En la tierra de Don, en el versículo 21, ya no sé en dónde me quedé, los hijos de Tima, Lotán, Eva, Ana, ok, en el 24. Y los hijos de Sibión fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos, apacentar también es dar de comer los asnos de Sibión, su padre. ¿Por qué? Recuerde, bendito hermano, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Recuerde de la cizaña y el trigo. O sea, muchos han sido engañados con iglesias que se disfrazan de ángel de luz. Con iglesias que aparentemente parecen ovejitas por dentro, pero traen lobos rapaces por dentro. Y muchos son engañados. Aparentemente son de luz, aparentemente apacientan asnos, aparentemente apacientan ovejitas, pero no. Los hijos de Aná fueron Disión, y claro, fueron historias, bendito hermano y bendita hermana, vivas, historias que así sucedieron en aquel entonces, historias, pero todo con una sombra, historias físicas, sí estuve en un desierto físico, pero recuerde, Dios permitió todo eso para poder acomodar hoy a una enseñanza, para poder tener temor, para conocer a Dios. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hijo de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Gemtán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilán, Saabán, Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos fueron los jefes de los Oreos. Los jefes de Lotán, Sobal, Sibión y Aná. Y también van a aparecer los Oreos más adelante, Lotán, para que sepamos cuando lleguemos a alguna enseñanza del Antiguo Testamento, de las tribus que agobiaban al pueblo hebreo, sepamos de dónde vienen y por qué ese fruto. Disón, en el versículo 30, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los oreros, por sus mandos, en la tierra de Seir. Y aquí ya aparece una tierra que va a ser también muy nombrada en la Biblia, Seir. De ahí vienen los oreos. Fueron jefes de los oreos. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Ahora fíjense bien. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana, esto que vamos a ver. Aquí en el 31. Hubo reyes antes de la época de los reyes de Dios, que Dios estableció. Satanás es un rey.
Y como vimos, Satanás a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que quieren hacer su voluntad, porque así lo dice la palabra. Satanás les delega un poder para darles altivez, soberbia, riquezas y gobierno. Porque yo le voy a poner de ejemplo 2 o 3 ejemplos rápidamente. Kais Luna. Kais Luna es un hijo del diablo, un rey, un principal del diablo, que le ha delegado Satanás poder y le ha dado sabiduría para engañar a miles de personas. Maldonado, otro hijo del diablo, que también Satanás le ha delegado poder y lo ha hecho principal, le ha hecho un rey para engañar a muchos. Hunter Geber, otro desgraciado, otro maldito, otro hijo del diablo, que de igual manera engaña a miles de personas y son principales reyes. Antes de que hubiera reyes de Dios, establecidos por Dios, antes de eso ya había hijos del diablo. Y sí, porque primeramente, bendito hermano y bendita hermana, fue Satanás enviado aquí al planeta Tierra, engañó a Adán y a Eva, y la bendita palabra nos dice en el Nuevo Testamento que Satanás tuvo el imperio sobre el ser humano durante mucho tiempo, durante siglos, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo a ser reyes y sacerdotes. Claro que en el Antiguo Testamento, mucho más adelante, muchos años, ciento y fracción de años, no, más de cientos, más como 1000 años después, o más de 1000 años, después de esto, viene la época de los reyes, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, viene la época de Saúl, de David, de Salomón y de todos los reyes que Dios constituyó. Por eso nos está diciendo que antes y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, estos principales, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Antes de que reinasen y hubiera reyes para el pueblo de Israel, fueron estos. Por eso se le llama la serpiente antigua, bendito hermano, por eso se le llama, ¿verdad?, que Satanás vino a traer un engaño. Entonces, primero vino el mal, primero vino el pecado, como dice, que el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Primero vino el reinado de Satanás, su sabiduría, y luego vino Cristo Jesús. Hacernos primogénitos, hacernos jefes también de familias, de congregaciones. Dice entonces, Bela, en el versículo 32, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba, porque van a aparecer en la Biblia. Dinaba. Son de la descendencia de Esaú. Y también es muy importante porque estos varones, si se fija, fundaron ciudades. Cristo Jesús vino a fundar una ciudad, que es la celestial. Y nosotros somos extranjeros y peregrinos. No nos detenemos en un lugar a hacer amistad con el mundo para quedarnos ahí, sino que los verdaderos siervos de Dios, que somos guiados por el Espíritu Santo, no tenemos muchas veces un lugar donde recostar la cabeza, sino que estamos de un lado para otro. Bueno, así estuve yo por mucho tiempo. No en este lugar que usted ve diario, en este aposento en donde Dios me permite ver diario la palabra. Recuerde que yo ya le di testimonio. Yo estoy en una silla de ruedas. Estoy en una prueba, gracias a Dios. Gloria a Dios. Y desde que estoy aquí, que ya tengo, pues voy 6 años, creo que ya en la silla de ruedas. Ya ni llevo ya los años, pero más o menos como 6 años. Antes de eso, iba al Carmen, iba a la San Felipe, iba al sur, y llegué a ir a Guerrero, a varias partes a llevar la bendita palabra y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca establecerme en un lugar, al menos que Dios me lo permita, como me lo ha permitido, porque así aquí se sigue dando obra. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué dijo Cristo Jesús cuando lo querían seguir? Señor, muéstranos dónde
habitas? Queremos seguirte. Y él contestó, las zorras tienen guarida. Las zorras son los impíos, los que no quieren dejar, como Pedro, como todos estos varones que Dios nos pone de ejemplo, que dejaron casas, dejaron todo por seguir a Cristo. Entonces, aquí aprendemos también, bendito hermano, que los impíos se establecen en un lugar. Dice, murió Bela y reinó en su lugar, en el versículo 33, perdón, Jobab, hijo de Sera, de Borsa. Murió Jobab y así se fueron extendiendo. Y en su lugar reinó Husam a tierra de Temán. ¿Y qué es esto? Bendito hermano, se multiplican, se han multiplicado las dos descendencias. En estos tiempos, menos la de Cristo Jesús, muy poquitos, pero la del diablo, olvídese. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Beded, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Avit. Y aquí aparece Moab. Recuerde que la palabra Moab son la descendencia de Moab, la hija de Lot, la mayor, que era Moab, la cual dio a beber a su padre vivo, y salió toda una descendencia de los moabitas, que los moabitas bíblicamente representan lo mundano. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, hubo con los edomitas y los moabitas guerra. Como también, pues los dos son pecadores, los dos representan el mundo. Sí, pero recuerda también que Dios nos habla con parábolas, con sombras de lo que iba a venir, porque la iglesia que se disfraza de ángel de luz tiene varios géneros, que pentecostales, que metodistas, que bautistas, etc. Ahora, creo que cristianamente, no estoy seguro, hay más de 800 ramas. Sí, sí, increíble, da risa. Y cada una está dividida porque tienen diferente discernimiento a la palabra de Dios y no están de acuerdo en algunas conductas y en algunas obras que hacen algunos. Cuando Cristo Jesús vino, no había tantas doctrinas, sino habían tres nada más. Tres, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Que esas tres no tenían unión, también peleaban, porque los escribas decían que eran muy sabios, que conocían, los fariseos hablaban que había resurrección, los saduceos decían que no había resurrección, y había una división entre ellos. Entonces, solamente se juntaban para atacar a Cristo, pero cuando ya no estaba Cristo, eran enemigos también entre ellos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, de la descendencia de Esaú, el que derrotó a los medianitas, o a Medián. Oye, también en la Biblia se creen como los medianitas en el campo de Moab. No tanto a los moabitas, sino a los medianitas que habitaban en el campo de Moab, porque también había un campo llamado Moab, que es donde pero también los medianitas, ahí derrotaron. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. No es el Saúl que nosotros conocemos como rey, no, este viene mucho después. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Ador. Pero fíjese bien, no se perdió la jerarquía. Lo que estamos viendo es que morían y reinaba otro y reinaba otro. Y así, bendito hermano y bendita hermana, también, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Que desde que empezó el Evangelio de Cristo Jesús, la descendencia de Satanás siempre ha tenido cabezas durante estos 2000 años para su iglesia. Siempre. Así como también
La descendencia de Cristo Jesús ha menguado, pero sigue todavía. Somos pocos, reyes y sacerdotes. Pero también de igual manera, la del enemigo sigue. Y también, como ya le dije, algunos de los principales del día de hoy, de esta época, ¿verdad? Hunter Geber, Marcos Witt. Y si nos remontamos hace 100, hace 200, hace 300 años, o cuando empezó Pablo, habían también gente que cambiaba el don de Dios por lo temporal y se volvían instrumentos de Satanás. Y estos iglesias siguen engendrando y engendrando y engendrando. Bueno, y murió, dice en el 39, y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadar en su lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, otra ciudad, fundada no por Dios, no como Betelén, donde Dios estacionó a Jacob. No, estos llegaban y hacían ciudades ahí. Y el nombre de su mujer, Mejetebel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes de Saúl, por sus linajes, varios linajes que vimos, por sus lugares y sus nombres, porque también dio lugares, aldeas, para poderlos identificar. Timana o Timna, Alba, Jefet, Aholibama, Elá, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas, en la tierra de su posesión. Fíjate, en la tierra donde se posesionaron. Porque la tierra que me trajo Cristo Jesús es una herencia, no me posesioné de ella. Pero Satanás se posesiona de las tierras. Edom es el mismo Esaú, es el padre de los edomitas. Como le había dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, claro, los sabios de Dios, ¿no? Vamos a llegar a un pasaje, bendito hermano y bendita hermana, cuando nos hable de la descendencia de Esaú, en donde habitaron, cómo se separaron de la tierra donde Jacob se quedó, que es la tierra de bendición, que es la tierra donde Dios le dio, y a dónde se fueron, todos los simbolismos de los lugares altos, y cómo fueron haciendo ciudades y posesionándose de la tierra. Bueno, vamos a empezar el capítulo 37, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde, vimos las genealogías que no tienen mucha profundidad, mucha enseñanza, más que multiplicarse, como le dije, bendito hermano y bendita hermana. Si hay alguna duda, algún comentario, recuerde que siempre están los teléfonos, siempre estamos con nuestras vidas mediante el Espíritu Santo puestas para atender y para dar un servicio, y podamos profundizar y fortalecer cualquier palabra que Dios me permita a los que puedan tener una duda. Vamos a empezar el capítulo 37 de Génesis. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, que no se la posesionó, sino que Dios lo mandó allá, a esa tierra, en la tierra de Canaán. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todo esto es profético porque empezamos con el conocimiento a los que han dado un seguimiento con Abraham, cuando lo sacó de su parentela, cuando Dios hizo un pacto con él y le juró por él mismo y lo llevó a un lugar, a una tierra extranjera donde habitaban reyes, y le dijo que si era fiel, esa tierra donde él estaba pisando iba a ser de propiedad y herencia de todo su linaje, de Abraham. Y recordemos que Isaac también estuvo en esa tierra, el padre de Jacob, y que después Jacob, cuando se fue con Labán, cuando se fue a Padaram, lo regresó Dios y lo regresó a esta tierra, donde en ese momento todavía no heredaban esa tierra, pero que hoy significa
la tierra de Israel, la tierra donde manaba leche y miel, como una sombra también de lo que iba a venir, porque esta tierra que Cristo Jesús y que Dios nos prometió es el Evangelio, es ir a todo el mundo. Bueno, entonces fíjense bien, Jacob habitó en la tierra donde había morado su padre Isaac, en la tierra de Canaán, donde Jacob era pastor y Esaú era cazador. Ahí fue donde habitó. Esta es la historia de la familia de Jacob. La historia, vamos a ver. José. Recordemos que José es un personaje muy conocido en la Biblia, porque la enseñanza que Dios nos da como una sombra va a profetizar a Cristo Jesús. José va a profetizar, como hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, toda la Biblia son profecías. Toda la Biblia habla de la salvación. Toda la Biblia habla del perdón. Toda la Biblia habla de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia nos habla del mal y del bien. Ahora, José, recuerde que José nació de la mujer que amaba a Jacob, la que trabajó otros 7 años. Recuerde, Raquel. Raquel tuvo 2 hijos, no se le olvide, que fue José y Benjamín. Y recuerde que Raquel murió, se le salió el alma cuando tuvo al último hijo. Ahora, esta historia de la familia de Jacob. José, y empieza con José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila. Recuerde que Lea y Raquel habían dado a sus criadas a Jacobo para que tuvieran hijos. Bila y la otra también. Entonces, ahí estaba José, eran medios hermanos. Eran hermanos, ¿verdad? Porque todos los que estaban circuncidados en el prepucio se llamaban hermanos. Pero nosotros, aquí en la sabiduría que nosotros tenemos, medios hermanos. Del mismo padre con diferentes nombres. En la Biblia, hermanos. Ahora, fíjense bien, la historia que Dios nos va a dar. 17 años representa una edad ya fuerte, una edad joven. 17 años ya es un joven. Yo creo que la juventud empieza a los 15 años, 16 años. 17 años ya es un joven que casi desarrollado, no totalmente desarrollado, pero un joven ya fuerte. Ahora, vamos a ver, ¿verdad? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Todo es simbólico. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Se entristece Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida de mi rebaño. Entonces, como una sombra de lo que iba a venir, también vimos que Jacob fue pastor de ovejas, que Rebeca fue una doncella que bajó y dio de beber a los camellos, que Raquel era una pastora, Lea no. Entonces, fíjense cómo vamos armando, leyendo la bendita palabra como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, José apacentaba, o sea, ¿quiere decir que sus hermanos también eran pastores? Sí, pero vamos a aprender también aquí, como Esaú y Jacob, vamos a aprender también, bendito hermano, que muchos que cuidan de la iglesia de Dios pecan y trasquilan ovejas y otros son leales. Pero también vamos a meditar en esto que vamos a ver. Ya le dije que los hijos de Jacobo, los 10 hijos, exceptuando a José y a Benjamín, porque Benjamín era muy pequeño todavía, representan al primer pueblo pecador y representan proféticamente también a los que trasquilan ovejas hoy, a los pastores que hacen negocio con las ovejas de Cristo, que ni siquiera son de nosotros, y las trasquilan. Es lo que vamos a aprender también. ¿Y cómo? ¿Cómo siempre una mínima parte es leal y la mayoría es infiel a las cosas de Dios? Entonces,
Esta es la historia, ¿verdad? Que José apacentaba con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Fíjese bien lo que dice. No estaba con los hijos de Lea, pero también los de Lea, Rubén, Judá también. Ahora bien, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahora bien, Cristo Jesús intercede por nosotros, Cristo Jesús conoce nuestros corazones, Cristo Jesús es el juez. Y Él conoce nuestra conducta como pastores, porque aquí vamos a hablar, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra, para tener temor a los que tenemos dado por Dios un ministerio y nos ha puesto como mayordomos para dar a tiempo y fuera de tiempo y cuidar de su casa. Ahora, Jesús sabe quiénes tienen mala fama y quiénes tienen buena fama. El árbol se conoce por sus frutos. Mala fama es que trasquilaban las ovejas. Que Jacobo, recuerde que tenía muchas ovejas. Recuerde cómo Dios lo prosperó. Recuerde cómo salió de la tierra de Padán. Recuerde que tenía mucho. Y él ya no se daba cuenta, entre comillas. Él ya no se daba cuenta, pues si le robaban 20 o 30 ovejas para venderlas y que no las apacentaban ni las cuidaban bien. Ya, vuelvo a repetir, como una sombra hoy de los malos pastores que no les interesan las ovejas. Ven venir al lobo y huyen. Bueno, entonces informaba, José informaba la mala fama de ellos. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, vamos a ver el odio. Porque Cristo Jesús cuando vino, ¿qué les dijo? Pecadores. ¿Qué les decía? Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, arrepiéntanse. Y por decir la mala fama, ¿qué le hicieron? ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? Dice en el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Profecía muy profunda. Primeramente, amaba Jacob, que Israel es Jacob, recuerda que se le cambió el nombre, a José más que a todos sus hijos, por dos cosas. La primera, ¿se acuerda en uno de los evangelios que están escritos, que es el de San Juan? Cuando el autor de esa carta de San Juan es Dios por medio de Juan, del apóstol Juan, ¿cómo termina el evangelio de San Juan diciendo que, y dándonos a conocer que Cristo Jesús fue a Juan al que más amó? Al que ha leído, y ahí están búsquelo, está al final de San Juan. Al que más amó. Ahora, ¿qué es amar? Amar, bendito hermano y bendita hermana, es que Dios, tengamos todas las riquezas de Dios. Tengamos en todo momento su exhortación, su palabra, su diestra y su amor. Que no nos deje de hablar y no nos quite la vida. Y nos sigue instruyendo todos los días. Ahora, ¿por qué amó Jesús más a Juan? Porque Juan fue uno de los discípulos que menos desobediente fue en el discipulado. Aunque los otros también fueron apóstoles. De igual manera, recuerde el rico cuando le preguntaba a Cristo que cómo podía ser salvo. Y la palabra de Dios dice que Cristo le amó y le dijo cómo podía ser salvo. Aunque el rico no creyó, pero le amó y le dijo. Ahora, también dice que lo amó más porque era obediente, porque apacentaba ovejas y las apacentaba conforme al corazón, pero también porque lo tuvo en su vejez. ¿Qué está profetizando esto? Bueno, el primer pueblo vino antes que Cristo. Cristo ya estaba. Recuerda que es el primogénito de toda la creación. Bendito hermano y bendita hermana.
Pero Cristo Jesús en el primer pacto no vino como Salvador. Vino como Melquisedec, como la peña de Oreb, como el ángel de Jehová. Vino con muchos términos, pero no en carne. Ahora, una vez que entró el pecado al mundo y que Dios preparó durante siglos para que llegara, ya en el último pacto representa la vejez, como el vino que en las bodas de Caná, que el maestresala dijo, todo buen hombre saca el primer vino primero y deja el vino bueno o el vino adulterado hasta el final. Tú has hecho al revés, sacaste el vino adulterado y dejaste al final. Ahí está la vejez. Cuando Dios mandó a su Hijo Jesús, en el último pacto ya, el Rey de Reyes y el único Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, aquí está profetizando a Cristo Jesús, ya en la sabiduría de Dios. Lo tuvo en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Muy importante. La túnica, hermano y hermana, como una sombra. ¿Usted ha meditado quién le hizo la túnica a Cristo? La túnica que dejaba a los romanos perplejos, tanto que se echaron volados por la túnica, no por el manto, por la túnica que traía Cristo. Porque los romanos estaban acostumbrados a ver en aquel entonces ropajes espléndidos. La túnica que trajo nuestro Señor Jesucristo fue única. Tanto el que tenga oídos, oiga, el que tenga entendimiento, entienda y medite. Porque Dios nos ha dicho que meditemos en cada palabra y la meditemos. Esa túnica, ¿qué representaba? ¿Y qué representa la túnica? De colores, porque también de colores. Y su padre se la hizo, fíjense bien, y le hizo su padre, no dice que la compró, le hizo una túnica. Y vamos a ver cómo lo envidiaron sus hermanos por esta túnica. Pero antes de comenzar el versículo 4, porque va a tener mucho simbolismo de profecía, vamos a meditar qué es la túnica y qué representa la túnica, basándonos siempre en la Biblia. Bendito hermano y bendita hermana, más adelante vamos a ver, llegando ya al Éxodo, que cuando Dios sacó al pueblo judío de la esclavitud, Dios escogió a uno de los patriarcas, a uno de los hijos de Jacobo, de su descendencia, de la tribu de Leví, para sacar un pueblo de sacerdotes, o una simiente, o un linaje de sacerdotes, y que se encargaran de las cosas sagradas en el templo y de la palabra. Y a esos Dios les hizo o les mandó a hacer un ropaje especial de lino fino, color púrpura, una vestimenta que los identificaba como sacerdotes, y traían una túnica, traían un manto, traían un éfod, era de lino fino, todo como una sombra de lo que iba a venir. Y en el Antiguo Testamento, los sacerdotes puestos por Dios y no por el hombre, siempre tuvieron esa vestimenta para ministrar en el templo. Para ministrar en el templo. Ahora, en el Nuevo Testamento, la túnica que trajo Cristo, el manto y la túnica, como una sombra de lo que iban a venir, representa hoy, después de que Cristo Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que nos hace ministros, que nos hace reyes y sacerdotes. Un discípulo recibe una gotita del poder de Dios y conforme va practicando los mandamientos, va teniendo una estatura hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y hasta alcanzar un ministerio dado por Dios y no por el hombre, que representa la vestimenta que Dios nos da cuando nos hace apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Esa es la túnica el día de hoy, como una sombra de lo que iba a venir. Entonces,
Primeramente Cristo Jesús, su Padre le hizo una túnica física, porque todavía no venía lo espiritual, porque Cristo Jesús todavía no moría en la cruz. Cristo Jesús, una vez que murió en la cruz, entonces nos trajo lo espiritual para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero Cristo Jesús todavía, con ejemplos y parábolas terrenales, nos da la enseñanza. La túnica que trajo representa el sacerdocio. La túnica que trajo, las sandalias que trajo Cristo Jesús representa el llevar el evangelio. Y todo tiene simbolismo. Bendito hermano. Pero, bueno, mañana voy a ampliar un poquito más esto sobre la túnica. Bendito hermano y bendita hermana. Si Dios me lo permite, porque se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 75. Por lo pronto yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.